El caso de Costa Rica y El Salvador de los años 1963 a 2011. Este es el trabajo final para la materia de econometría y todos somos salvadoreños, estudiantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El presente trabajo pretende analizar la influencia de la razón de productividades y la razón de tasas de plusvalía en relación de los salarios entre Costa Rica y El Salvador, países que muestran distintos niveles salariales y que se encuentran en una misma región. Queda demostrado que la razón de tasas de plusvalía o distribución en el ingreso de dichos países impacta en mayor medida que la razón de productividades. El impacto de la razón de tasas de plusvalía es negativo y se puede afirmar que a medida aumente la razón de plusvalía, los salarios tenderán a la convergencia, y se ha descubierto que esta convergencia se dará aproximadamente en el año 2035. Entre los antecedentes teóricos de la economía marxista, se tiene que Mandel afirma que los bajos salarios no son un reflejo del bajo nivel de productividad de la mano de obra de los países coloniales, debido a que hay ramas donde las productividades son semejantes a las de países desarrollados. Sin embargo, los salarios son del orden del 10% de estos países. La productividad está ante todo en función del equipo puesto a disposición del trabajador, de su actitud técnica y cultural general y de su capacidad de esfuerzo físico. Ahora bien, el colonialismo produce precisamente un nivel anormalmente bajo de estos tres elementos básicos de la productividad. Puede afirmarse con mucha más razón que el bajo nivel de productividad no es la causa, sino el resultado del bajo nivel de salario y del conjunto de subdesarrollo que caracteriza a la economía colonial y semicolonial. Emmanuel afirma que la intensidad del trabajo del obrero medio de las zonas subdesarrolladas es un 50 o 60% la del obrero medio de las zonas industrializadas, en tanto que los salarios son 30 veces más bajos. Shaikh cita a Emmanuel y utiliza el término productividad directa para referirse al hecho de que aún con medios de producción idénticos, la fuerza de trabajo del país subdesarrollado produce menos que su contraparte en un país industrializado, lo que implica, en la economía crítica, se desestima la importancia de la productividad para explicar las diferentes relaciones salariales entre países, pues se considera que las productividades no son tan diversas como lo son los salarios, y en la naturaleza la explicación de los bajos salarios de los países pobres. Bettelheim critica la deducción de Emmanuel de que los trabajadores de los países ricos participan de la explotación de los trabajadores de los países pobres. Para ello, la explicación de los bajos salarios y de estos últimos resulta esencial. Para Shaikh es la naturaleza y la combinación específica de las fuerzas productivas y las relaciones de producción de los países pobres bajo la égida de las relaciones mundiales capitalistas las que constituyen la base objetiva de la pobreza de algunos países, los países dominados, y que explica tanto los bajos salarios como el intercambio desigual que eventualmente puede surgir de ahí. No hay otro medio que el transformar la base objetiva y, por tanto, eliminar las relaciones de producción que obstruyen el desarrollo de las fuerzas productivas. Shaikh, en sus trabajos sobre comercio internacional, enfatiza las enormes diferencias que hay entre una economía convencional que habla de ventajas comparativas y relativas y de la teoría marxista, que sí puede desarrollar el concepto de la teoría de un valor trabajo. Hay países con distintos niveles de desarrollo que utilizan los mismos medios de producción, pero eso no iguala la eficacia del trabajo en la producción de los bienes considerados ni cambia el hecho de que los salarios se establecieron socialmente. Mandel, Shaikh y Emmanuel reconocen que una parte de las diferencias entre las zonas con grados diferentes de desarrollo se explican por las diferentes productividades y tratan de distinguir entre las diferencias atribuibles a las tecnologías empleadas y las explicadas por el grado de acondicionamiento de la producción capitalista. Sin embargo, la productividad que analizan es una productividad local, a nivel de empresa o rama industrial. Una definición aceptable de productividad necesita tomar en cuenta todas las interrelaciones económicas existentes. Esa es la perspectiva de la teoría del valor trabajo. La interrelación de los costos proviene de cada proceso laboral individual y social al mismo tiempo.
individual en tanto la propiedad de un capital particular orientado al lucro social, pues precisa de una multitud de otros procesos laborales para desempeñarse. Las diferencias de productividad deben manifestarse como diferencias en los niveles de ingreso, pero la productividad no puede entenderse a nivel local, sino que necesariamente involucra a la economía en su conjunto. Esto se da porque el salario se establece de acuerdo a las condiciones sociales de productividad y en toda la economía. El salario medio deberá expresar la productividad habida en un país. Adicionalmente, deberá expresar la distribución de la riqueza entre las clases sociales. En resumen, se deduce que la teoría del valor trabajo, de que los salarios relativos de distintos países dependen de la productividad, la tasa de plusvalía y la paridad del poder adquisitivo, así como de la tasa de cambio vigente. Esto es lo que plantea Alejandro Valle Baeza. Alejandro Valle Baeza, quien dice que la productividad con la que se elabora un bien es el recíproco del valor de dicho bien. Es obvio que si se trata de una canasta de bienes o mercancías, será un promedio ponderado de los valores de dichos bienes, y lo razonable será ponderar las cantidades de los bienes considerados. En el libro del maestro Aquiles Montoya, Economía Crítica, se define a la tasa de plusvalía como la razón entre plusvalía y el capital variable. Indica la proporción en la que el capital se valoriza o también el grado de explotación. También se plantea el salario como el precio del valor de la fuerza de trabajo, una determinada suma de dinero que es pagada al trabajador por determinado tiempo de uso de su fuerza de trabajo o por las unidades producidas del obrero. Se conoce comúnmente que los bajos salarios sirven de atracción para la inversión extranjera. Las diferencias salariales entre países analizados desde la teoría marxista son el resultado de productividades desiguales y de las diferencias en la distribución de la riqueza entre asalariados y capitalistas. Esta expresión se deriva de manera muy directa de la teoría del valor trabajo. Dicha teoría enmarca una definición muy simple de productividad. La concepción común es que la productividad es el producto físico por trabajador, empresa o ramo. Aparentemente es útil, sin embargo es insuficiente para dar cuenta de la productividad de las empresas. Si una empresa ahorra en trabajo vivo, pero gasta más en materiales o en capital fijo, el resultado final puede ser contraproducente para su competitividad. Las productividades laboral y del capital son utilizadas por economistas neoclásicos porque son fáciles de calcular, aunque ambas contravienen el dogma neoclásico de que hay una multitud de factores productivos. Sin embargo, cabe aclarar que el concepto neoclásico de productividad de trabajo se acerca mucho al concepto marxista y que su indicador puede ser utilizado en los análisis marxistas que involucren a la productividad. Modelización de la teoría. Nuestro modelo es una relación entre los salarios en función de la razón de productividades y la razón de tasas de plusvalía relativas entre los países de Costa Rica y El Salvador, donde se dice que los salarios están en función de las productividades relativas y de la tasa de plusvalía relativa. Definimos las razones de salarios relativos como la división de la participación del salario de Costa Rica entre el número de trabajadores empleados en Costa Rica. Las mismas variables fueron aplicadas para El Salvador. La razón de productividades es una relación del PIB real entre el número de trabajadores empleados, representado por la letra L para cada país. La razón de tasa de plusvalía es G sobre Y, donde G representa la ganancia, que es PIB menos salarios, y la letra Y el PIB medido a PPA, que es paridad de poder adquisitivo. Los salarios se obtuvieron del producto de la participación del salario de cada país por el PIB de cada país. Modelo económico. Nuestro modelo económico es el siguiente. El salario es igual a alfa en número sub 1 productividad relativa, la meta sub 2 plusvalía relativa más una constante sub t. Aplicando la variable natural al modelo de mínimos cuadrados ordinarios o MCO, queda explicado el modelo en elasticidades que se lee salarios porcentuales son igual a la productividad relativa porcentual más la plusvalía relativa porcentual. Fuentes de datos estadísticos. Los datos estadísticos utilizados se obtuvieron de la base de datos Standard World Tables EPWT versión 4, que se pueden encontrar en el sitio web
que se encuentra aquí. Si se surgieron las variables PIB real medido a PPA, paridad de poder adquisitivo, participación del salario y trabajadores empleados. Para los últimos años, 2009 a 2012, se realizó una extrapolación de datos y la ejecución del modelo se realizó en el software econométrico IBM. Análisis gráfico. En ese apartado se incluyen las gráficas del modelo econométrico, realizando un análisis de los resultados obtenidos relacionándolos con sucesos históricos y económicos que ocurrieron en el periodo de estudio en cualquiera o en ambos países. En el gráfico se muestra la relación de los salarios entre ambos países. En la relación de morado muestra los periodos en los que la diferencia entre los salarios relativos van en disminución, por lo cual no generaban migración de salvadoreños hacia Costa Rica, debido a que los salarios tenían que converger a uno entre ellos, sobre todo en el año de 1985, que es lo más cercano donde la relación de salarios podía converger a uno, pero no fue así. No se dio lugar a que los salarios se igualaran para ambos países. Esto no ocurrió debido a que el problema de la mala distribución del ingreso que existía en El Salvador. De 1964 a 1982, la brecha entre las diferencias salariales se fue acortando. Sin embargo, después de 1982 a 1985, la diferencia salarial incrementó. Se tuvo una tendencia cíclica de altibajos que finalmente en el año de 1997 en adelante sería la franja celeste que aquí vemos. Se observa una tendencia hacia el aumento. En el gráfico 2 de plusvalías relativas o de distribución relativa se relaciona con el gráfico de salarios relativos en cuanto a los periodos de 1964 a 1985, donde la plusvalía relativa entre Costa Rica y El Salvador aumenta de manera significativa. Esto puede explicar la disminución de salarios relativos en estos mismos años, mostrando una relación inversa, es decir, que a medida que se disminuye la tasa de plusvalía relativa, los salarios relativos aumentan o viceversa. Lo mismo se observa en los periodos de 2000 a 2008, donde se ve una tendencia decreciente. Gráfico 3 de productividad relativa Costa Rica y El Salvador para los años 1963 al 2008 se muestra en la parte sombreada de celeste, que va de 1979 a 1962, la productividad de Costa Rica fue relativamente mayor que la de El Salvador. Esto se publica en el periodo de la Guerra Civil de El Salvador, donde la productividad de dicho país se vio fuertemente afectada, por tanto no se tenían las mejores condiciones para la producción, y posterior a esto se ve una tendencia a la baja. Esto podría ser por un aumento en la productividad de El Salvador o una disminución en la productividad de Costa Rica. Gráfico 4 de productividad relativa. En el gráfico cálculo se analizan tres variables, que son la razón de salarios, la razón de productividades y la relación de plusvalías relativas. En este gráfico se explica cómo es la relación existente entre dos variables. En la diagonal principal, donde se relaciona la variable con ella misma, existe una relación fuerte relacionando la plusvalía con los salarios y la plusvalía relativa con la plusvalía con la productividad. Es una relación dispersa en la distribución y no se observa una forma determinada, pero se puede percibir en los datos una disminución a medida que aumenta. En la productividad relativa y la plusvalía relativa es una relación dispersa en la distribución y se puede asumir una tendencia creciente. Es una relación débil entre los datos. Como podemos ver en esta diapositiva, se presenta la salida de la regresión original de nuestro modelo econométrico, donde se muestra la relación del salario entre las tasas relativas de plusvalía y la tasa relativa de productividad de los países en estudio, Costa Rica y El Salvador. Los coeficientes son significativos, dado que son mayor que el 2 absoluto, al igual que el modelo en su conjunto, ya que la F estadística es mayor que el 4 absoluto. Observando la Goldwyn-Watson, obtuvimos autocorrelación positiva. Ahora en esta diapositiva hemos aplicado logaritmos. Tenemos que los coeficientes son significativos, dado que sus t estadísticos son mayores que el 2 absoluto. Al mismo tiempo vemos que el modelo en su conjunto es significativo.
Vemos también que los estimadores son diferentes de 0. También podemos ver que el R cuadrado es un poco más alta que la regresión anterior, sin logaritmo, ya que se puede decir de una mejor manera que el salario se explica en un 91% por la tasa relativa de la plusvalía y la tasa de productividad relativa. Anteriormente teníamos que la R cuadrado era de un 77%. También tuvimos el mismo problema de autocorrelación positiva, dado que la Durbin Equation es de 0.33. En esta diapositiva hemos hecho la prueba White para heteroscedasticidad. Con esta prueba podemos saber si la varianza de los errores es constante. Cuando aplicamos dicha prueba tenemos un valor de probabilidad inferior al 5%. La hipótesis nula establece que no hay heteroscedasticidad, por tanto se rechaza esta hipótesis y se acepta la alternativa. En conclusión, existe heteroscedasticidad y tenemos además un problema de los coeficientes, dado que estos son ineficientes. Continuando con el diagnóstico residual, hicimos la prueba de autocorrelación. De acuerdo con la teoría, este término significa que existe una correlación de los errores en el tiempo o entre ellos mismos. La hipótesis nula establece que no hay autocorrelación y la alternativa dice que sí lo hay. En salida de regresión, el valor de la probabilidad es inferior al 5%, por lo que aceptamos la hipótesis alternativa. Persiste el problema de autocorrelación. Probablemente está originado por la extrapolación de los datos que hemos utilizado con el fin de conocer las tasas de crecimiento en 2011 y 2012. Los errores siguen una tendencia, ya que estos no se encuentran dispersos. Por último, en esta diapositiva aplicamos la prueba de anormalidad. La hipótesis nula es rechazada, dado que la probabilidad es menor al 5%, ya que podemos ver que existe una anormalidad en el modelo. Esta debido a que la probabilidad es casi del 0%. Esta falta de anormalidad puede verse a que las variables de estudio no se distribuyen normalmente y la covariancia es 0. En otras palabras, no hay independencia entre las variables. Por lo tanto, la existencia de la anormalidad de los errores no solo se correlacionan, sino que también se distribuyen de forma dependiente. El modelo no tenía las correcciones necesarias, por lo tanto se realizaron las correcciones sobre el modelo, las cuales fueron: se redujo la muestra de 50 a 46 observaciones. Esto debido a que se eliminaron los años que extrapolamos, esto con el fin de mejorar el comportamiento que refleja la gráfica de los residuos, en donde existían algunos picos que mostraban la existencia de anomalías y autocorrelación. Luego aplicamos variables dicotómicas para eliminar dichos picos. Después de todo este proceso conseguimos excelentes resultados, porque corregimos los problemas que mencionamos antes, los cuales eran autocorrelación, anormalidad y heteroscedasticidad. Ninguno de estos problemas aparecieron de nuevo en dicho modelo. Los ajustes que se realizaron permitió obtener un modelo econométrico eficiente, insesgado y lineal, ya que la salida de regresión muestra que los coeficientes son significativos, ya que sus respectivos t estadístico son mayores que el 2 absoluto. Por lo tanto, todo el modelo es significativo en su conjunto, ya que también su f es mayor que el 4 absoluto. Además, el r cuadrado es de 99%, lo que implica que el salario relativo es explicado en su totalidad por la productividad relativa y la plusvalía relativa, y los estimadores son diferentes de 0. A su vez, el coeficiente Durbin-Watson, que es de 2, refleja de que no hay autocorrelación, y esto se verifica con la prueba residual correspondiente. Además, se demuestra que la variable que genera un mayor impacto en los salarios es la distribución del ingreso. En este gráfico se puede observar que hay algunos picos fuera de la banda, pero que no tienen mucha relevancia, por lo que llegamos a la conclusión de que esto no puede ser un problema de autocorrelación, porque ya hemos hecho todas las pruebas necesarias para eliminar dicho problema de autocorrelación, y esto sugiere de que no existe autocorrelación. Continuando con el desarrollo de las pruebas residuales, ahora tenemos la prueba de que no hay heteroscedasticidad en el modelo de acuerdo a la probabilidad, ya que esta es del 89%, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula, no hay heteroscedasticidad.
En esta diapositiva se presenta un cuadro resumen sobre los tipos de prueba de heteroelasticidad que se han realizado. La mayoría de estas pruebas confirman el hecho de que ya hemos comprobado, de que no hay heteroelasticidad, a pesar de que uno de estos rechaza dicha hipótesis nula, la cual es la prueba de White en términos cruzados. En esta diapositiva se desarrolla la prueba de Brice-Godfrey de correlación de serie LM, en donde evidencia que no existe autocorrelación, debido a que la probabilidad es mayor que el 5%. También podemos observar que el coeficiente Dublin-Watson es casi de 2. La existencia de normalidad es evidente en esta diapositiva. Por lo tanto, podemos observar que se acepta la hipótesis nula, al ser la probabilidad mayor que el 5%, ya que las variables estudiadas están distribuidas de forma normal. La covariancia es cero, entre otras palabras, existe independencia entre todas las variables. Por lo tanto, la presencia de normalidad sugiere que los errores no están correlacionados, y esto implica que se distribuyen de forma independiente. Conclusiones. La razón salarial entre Costa Rica y El Salvador ha fluctuado mucho en la historia, llegando a un punto mínimo, cercano a la convergencia. Sin embargo, la brecha salarial ha aumentado en años recientes. Esta tendencia puede comprenderse aplicando la razón de salario con la razón de productividades y la razón de plusvalía, o tasa de desigualdad. Queda comprobado mediante un modelo econométrico que las razones anteriormente mencionadas sí determinan los salarios y que la variable que más peso tiene es la razón de plusvalía, que impacta negativamente a las relaciones salarios en un 1.55%, mientras que la razón de productividad impacta a las relaciones salarios en un 83%. Además, se puede afirmar que de mantenerse las condiciones actuales en la productividad y la tasa de plusvalía de Costa Rica y El Salvador, los salarios alcanzarán la convergencia en el año 2035. Si se quiere acelerar este proceso, El Salvador deberá ejecutar políticas públicas encaminadas a una mejor distribución del ingreso. Al mismo tiempo, se debe buscar la productividad del trabajo. La bibliografía utilizada. Gracias por su tiempo.